Ya. Buenas tardes. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora e ir profundizando en los temas. También les comento que estamos disponibles para dudas y consultas. Esta es la primera versión que hago de este tipo de grabaciones, así que si no se ve tan cuadrado, por favor, les pido disculpas de antemano. Y nada, les voy a dejar este video disponible para que puedan ir realizando las consultas pertinentes cuando accedan a él. Esto con el fin de mejorar la comunicación, ya que Teams no siempre nos funciona bien. Entonces, estábamos hablando de la administración, eh, de su naturaleza, propósito y relevancia en el contexto organizacional. Es importante destacar que la administración es una de las actividades humanas más importantes y antiguas desde el inicio de los tiempos, ya que se ha realizado siempre de manera más bien informal. En el tiempo se ha ido formalizando su aplicación y básicamente la necesidad, la administración parte de la necesidad de suplir algún tipo de requerimiento, generalmente y originalmente para suplir necesidades básicas. Necesidades básicas como de alimento, refugio, abrigo, entre otras. Les daba el ejemplo, por ejemplo, de los Cruz, que son unas caricaturas animadas de una familia prehistórica que justamente funciona, la familia en sí se autoadministra. Para obtener los alimentos van identificando las fortalezas y debilidades de cada uno de los participantes, de los individuos que forman esta organización llamada familia, y se distribuyen las tareas en función de esta identificación de sus fortalezas y debilidades, de sus habilidades específicas para conseguir el alimento, para conseguir un buen refugio, para confeccionar abrigos en función de lo que tienen disponible. Y así en general siempre estamos administrando. En nuestros hogares también. eh, el administrar implica el cuidar la casa, el definir los objetivos que queremos en nuestro hogar, ya sea la limpieza, la alimentación. Para todo tenemos una distribución de responsabilidades, una planificación de cómo vamos a realizar estas actividades. Entonces, bueno, eh, la administración es una herramienta adecuada para asegurar la coordinación de los esfuerzos individuales hacia perspectivas grupales con objetivos en común para los individuos. Como estábamos diciendo, en el fondo es la coordinación de un grupo de individuos, pero que tienen un fin u objetivo común para todo el grupo y todos trabajamos en función de ello. Eh, a mayor crecimiento de la población se van a requerir más recursos para subsistir como sociedad y por ello se deben coordinar distintos grupos, generalmente con mayor cantidad de personas, para ir supliendo los requerimientos que van surgiendo con el avance de las sociedades. Em, Esto se explica en el fondo, por ejemplo, hagamos la comparación. Si yo vivo solo, debo organizarme solo a mí para realizar todas las tareas para cumplir los objetivos del bienestar y de la mantención de mi hogar. Si vivo con una persona más, ya tengo dos personas con las que debo organizarme, dividir los recursos, dividir las responsabilidades, dividir las tareas para lograr estos objetivos. Si ya vivo con más gente, por ejemplo, una familia más grande que ya tiene, por ejemplo, mamá, papá e hijos, vamos a tener más individuos con distintas responsabilidades para ir cumpliendo con las necesidades. Y así esto va a ir creciendo a medida que tengamos mayor cantidad de personas involucradas. Por ejemplo, podemos, no sé, si participamos de un club, por ejemplo, un club de fútbol, un club de danza, un club de algo, también tenemos más individuos que cumplen distintas funciones en beneficio
de este club. O los scouts también aplican mucho esto de dividir las responsabilidades en función de las habilidades, en función de las edades. Pero en el fondo el punto en cuestión es que a mayor cantidad de individuos y crecimiento de la población vamos a requerir más recursos para subsistir y para cumplir los objetivos. Bueno, hemos visto bastantes definiciones de administración, pero seleccioné esta ya que implica la administración como toda acción encaminada a convertir un propósito en realidad objetiva. Es el orden sistemático de acciones y el uso calculado de recursos aplicados a la realización de un propósito, previniendo, previendo los obstáculos que puedan surgir en el logro del mismo, y es la acción de dirección y supervisión del trabajo y del uso adecuado de materiales y elementos para realizar el fin propuesto con el más bajo costo de energía, tiempo y dinero. ¿Por qué elegimos esta definición? Porque por un lado evidencia el enfoque sistémico de realizar un paso a paso para lograr los objetivos. Además considera en el fondo que es un objetivo de una organización que implica más individuos. Considera el uso optimizado de los recursos, vale decir usar los recursos de la mejor manera posible, y busca prevenir las desviaciones posibles en el proceso de lograr estos objetivos, y contempla y contempla la acción de dirigir, de supervisar, eh, y finalmente, bueno, no está explícito, pero sabemos que realizando un control de esta planificación y de los cumplimientos en función de la organización, vamos a mejorar nuestro sistema continuamente. Repetimos igual que, bueno, la administración es aplicable a cualquier tipo de organización y a todo nivel de la organización. Eh, vale decir, desde el gerente general hasta el último eslabón de la cadena de la empresa, familia, organización en cuestión. Y la administración se ocupa de la productividad, que implica una mayor eficiencia y efectividad en la realización de los procesos para conseguir los objetivos buscados. Respecto a la administración y su importancia en las organizaciones, como les estaba comentando, no importa el tipo de organización, no importa si es formal o informal, por ejemplo, una familia que comentábamos recientemente, puede ser una empresa, una ONG, que es una organización no gubernamental, clubes u otras, e independiente de si son de negocios o no, porque lo que les comentaba, por ejemplo, una familia no necesariamente está orientada hacia un negocio, también puede estarlo, pero no necesariamente, y aún así aplica y utiliza la administración. Eh, en el fondo, todo este tipo de organizaciones o cualquier organización cuentan con una forma de administración efectiva que va a recaer en un representante finalmente. Esto puede ser un directorio con un presidente, secretario, tesorero, puede haber una directiva, una junta directiva que dirija una organización, puede haber una presidencia, puede haber específicamente un administrador, gerente, un líder u otro. Y este administrador o este grupo de administradores van a planificar los objetivos en función de las necesidades y requerimientos de la organización en cuestión. Eh, la idea es que puedan identificar organizaciones y sus tipos de organización, por ejemplo, una junta de vecinos, si han participado en algún club, si conocen alguna ONG en particular que les guste, las empresas u otras. Y bueno, como habrán visto en la guía disponible en el intranet,
se habla de el entorno mediato e inmediato. El inmediato es más propio de lo que nosotros vamos a hablar, que se relaciona más directamente con el entorno de la organización propio. Por ejemplo, están las organizaciones oficiales o organismos oficiales que implican el marco legal, vale decir, con qué limitaciones o permisos, normas, con qué debo cumplir como organización dentro de mi administración para estar dentro del marco legal respectivo al tipo de organización que utilice, sea esta cual sea. Si voy a vender algo, algo para comer, por ejemplo, probablemente necesite una resolución sanitaria. Si voy a poner una empresa o voy a hacer una construcción, voy a tener que identificar el tipo de uso de suelo, si debo cambiar este tipo de uso de suelo, eh, si voy a contratar personas, qué marco regulatorio me rige, y así sucesivamente. También debo considerar organismos laborales que están descritos dentro de la guía, como el tema, por ejemplo, de los sindicatos. Vale decir, la organización de mis clientes internos o de mi entorno interno con las personas con que trabajo y debo tenerlas en consideración dentro de mi organización. También voy a tratar con proveedores que van a ser aquellos que me, valga la redundancia, me provean o me entreguen, me generen contra un pago, generalmente de insumos, de materias primas de lo que vaya a generar. Por ejemplo, si voy a hacer pan, voy a necesitar proveedores de harina, probablemente requiera proveedores de aceite o de mantequilla o de manteca, y así sucesivamente, en el fondo de los insumos que requiero para generar mi producto o servicio en específico. Bueno, tenemos la administración de nuestra organización como tal, que implica el ciclo administrativo de la planificación, de la organización en cuestión, del dirigir y finalmente controlar cómo funcionó mi proceso para poder ir mejorándolo. También, si voy a entrar a un nuevo mercado, siempre debo analizar a mis competidores y bueno, durante todo el ciclo administrativo voy a tener en consideración a mis competidores, para saber más o menos poder identificar además cómo darle un valor agregado a mi producto para que se destaque de mis competidores. Y finalmente tenemos los clientes potenciales, o ya posterior a haber realizado al menos un ciclo, en el fondo más o menos tener identificados el tipo de clientes al que puedo llegar, el segmento, entre otros. Y ese era el entorno inmediato, y dentro de este enfoque sistémico que sistematiza los temas que debo abordar. Y del entorno inmediato, como le llaman en la guía, me gusta más el contexto general personalmente, pero siempre vamos a estar influidos por el entorno más grande, como la demografía, que implica la cantidad de personas y las necesidades que van a tener. Por ejemplo, si estoy en un pueblo muy pequeño, mis potenciales clientes van a ser mucho menos que si estoy en un pueblo mayor. eh, si voy a tener un acceso a mayor cantidad de público, y tengo que ver también sus necesidades por si les interesa o no mi producto o servicio. En el tema económico también siempre va a estar la situación económica, por ejemplo, del país, que puede verse afectado en nuestro producto o servicio en función de las crisis económicas. Hoy en día también estamos viviendo esto. De hecho, por ejemplo, el sector del turismo, que siempre ha estado como bien en auge en los últimos años, hoy en día también se ve afectado por el entorno económico. La situación de pandemia implica que eh, la dirección nos dice que debemos mantenernos resguardados en nuestros hogares, y el turismo
se ve completamente afectado por este tema. Su economía como tal se ve afectada porque en el fondo no podemos acceder eh, al turismo en sí mismo. Respecto al entorno político, también nos van a influir las políticas, las declaraciones, las regulaciones gubernamentales del gobierno de turno y pueden llegar a afectar nuestro contexto general, ya sea, por ejemplo, porque no podemos exportar algo o importar algo, eh, si nuestros servicios se ven afectados por las nuevas normativas o legislaciones, eh, y así sucesivamente. En el fondo podemos vernos afectados por las regulaciones que ellos consideren pertinentes y hay que ir revisando dentro de mi organización cómo me va afectando de una u otra manera estas toma de decisiones a nivel político. El entorno tecnológico también es súper relevante. em, ya que pueden generar cambios en las organizaciones y afectar de distinta manera la competencia, porque por ejemplo si tengo una competencia que adquiere una maquinaria de última tecnología y, y genera productos a menores costos que mi producto, va a tener una ventaja competitiva respecto a mi empresa. También, por ejemplo, en el entorno tecnológico podemos ligarlo con el entorno demográfico, con la cantidad de personas y sus necesidades, porque, por ejemplo, si yo voy a vender celulares en una población donde ni siquiera hay una antena para conectarse o no hay luz, la disponibilidad de mi entorno tecnológico no me permite en realidad que sea un producto interesante o útil para las personas de ese entorno que siquiera tienen acceso, como les comento, a una conexión o a la luz. Bueno, tenemos el entorno natural o medio ambiente, que también es muy relevante y siempre puede afectarnos. Por ejemplo, ha pasado en otras ocasiones, en el área de la agricultura, por ejemplo, en particular, que se han visto afectadas la presencia de ciertos productos agronómicos en función del exceso de lluvias o la sequía, ya que afecta directamente la producción de frutas y verduras en específico. A unas puede afectarlas más o menos, pero eso influye directamente en la eficiencia o en la capacidad de generación de productos en el tiempo, y la disponibilidad también condiciona los precios. Y finalmente tenemos el entorno cultural, donde influye el lugar donde estemos y la cultura sobre la que estamos tratando de tener alguna influencia. Porque culturalmente los clientes van a tener distintos modos de consumo, van a tener distintos intereses. Bueno, en la guía indican, por ejemplo, un argentino consume mate o yerba mate, dulce de leche y alfajores porque son parte de su cultura. Por ejemplo, nosotros comemos pan con mantequilla. Eh, Somos hijos del pan. Quizás, por ejemplo, en Perú van a consumir mucho ceviche. En el fondo, depende de los productos, pueden variar en función del entorno cultural y la disponibilidad de recursos propios de los lugares también. Bueno, y bueno, como estamos viendo este enfoque sistémico del tema de la administración, obtuve esta imagen de la guía y como hemos comentado en otras ocasiones, un sistema finalmente implica un conjunto de elementos que se interrelacionan entre sí o se relacionan entre sí con un objetivo común. Este en general tiene entradas y salidas. Estas son las entradas,
que pueden implicar recursos financieros, insumos, información, energía, materiales, recursos humanos. Esto sería un proceso, la organización es el procesamiento de inputs, es como yo transformo una entrada en una salida o output, que también implica los mismos tipos de recursos, pero ya en forma de salida. Una salida se puede volver a transformar en una entrada y también puede tener procesos propios. Pero esta es la simbología que estaríamos utilizando. Entonces, me gustaría que hiciéramos una representación sistémica para representar el entorno, entradas, procesos y salidas para una pyme que venda productos orgánicos en la región metropolitana. Y la simbología correspondería a la identificada recientemente, donde los cuadros corresponden a entradas y o salidas, y los procesos para transformar estas entradas en salidas serían de forma circular u ovalada. Y hay que identificar las interrelaciones contemplando flechas que voy a agregar en este instante o intentarlo. Conectores. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar una flecha hacia un lado. Si es unidireccional, el proceso en el fondo solo va de un lado hacia el siguiente. Por ejemplo, la harina pasa por un proceso de amasado, de cocido, y no puede volver a transformarse, o sea, se transforma en pan, pero el pan no puede volver a transformarse en harina, por lo tanto es una relación unidireccional, tiene solo un lado de la flechita. Pero también podemos tener relaciones bidireccionales que se transformen en entradas y salidas. Por ejemplo, bueno, ahí se ve que tiene las flechas hacia ambos lados. Por ejemplo, los procesos de retroalimentación, cuando realizamos el control de nuestra planificación, de nuestra organización, de nuestra dirección, generalmente retroalimenta las entradas al volver a entrar al ciclo. Entonces sería una línea de doble de entrada y salida. Tiene una relación de ida y vuelta. Eso. Voy a conectarme ahora para que podamos ir conversando de la actividad y quedo disponible para sus dudas y consultas. Éxito con todo. Gracias por escuchar. Saludos.